Señor, mi hermanito no ha comido en 2 días. La pequeña Valentina suplicaba con los ojos llenos de lágrimas frente a la taquería. El empresario Javier sintió que algo se quebraba dentro de él. No sabía que ese instante cambiaría para siempre sus vidas. El calor era sofocante en las calles de Monterrey aquella tarde de julio. Valentina Gómez, una niña de apenas 10 años, se acomodó el cabello enmarañado detrás de la oreja mientras reunía el valor necesario para acercarse a la entrada de Los Sabores de México, la taquería más exclusiva del centro. Sus pies descalzos, curtidos por meses caminando sin zapatos, ya no sentían el ardor del pavimento caliente. La pequeña observaba con anhelo a la gente bien vestida que entraba y salía del lugar. El aroma de la carne asada y las tortillas recién hechas le provocaba un dolor agudo en el estómago vacío, pero no estaba allí por ella. Su hermanito Toñito, de apenas 4 años, llevaba 2 días con fiebre y apenas había probado bocado. Los mellizos Carmen y Diego, de 6 años, habían compartido la última tortilla dura esa mañana, y Emilio, de 8 años, había salido temprano a buscar botellas para vender en el depósito. Valentina respiró hondo, apretando contra su pecho el pequeño rosario que su madre siempre llevaba consigo. Se acercó tímidamente a la entrada del restaurante. «Otra vez tú, chamaca. ¿Cuántas veces te tengo que correr?» El guardia de seguridad, un hombre corpulento con uniforme negro, avanzó amenazante hacia ella. «Ya sabes que don Francisco no quiere limosneros cerca del negocio. Ahuyentas a la clientela». «Por favor, señor», suplicó Valentina con voz temblorosa. «No es para mí. Mi hermanito está enfermo y no ha comido nada desde ayer. Solo un taquito o algo de frijoles». El guardia no la dejó terminar. Con un movimiento brusco, la empujó haciéndola trastabillar y caer sobre su rodilla derecha, que comenzó a sangrar al instante. «Lárgate antes de que llame a la policía». «Pinches limosneros son una plaga». Valentina se levantó con dificultad, las lágrimas rodando silenciosamente por sus mejillas sucias. No lloraba por el dolor físico, sino por la impotencia, por el miedo a regresar con las manos vacías al pequeño refugio donde sus hermanos la esperaban. En ese preciso momento, un lujoso Audi negro se detuvo frente a la taquería. Javier Mendoza, uno de los empresarios más exitosos del norte de México, observó la escena desde el asiento del conductor. Vio a la niña cayendo al suelo, la sangre en su rodilla, la crueldad innecesaria del guardia. Algo en los ojos de la pequeña, no era miedo ni dolor, sino una determinación impropia de su edad, le provocó una inquietud que no supo explicar. Javier había venido a Los Sabores de México para una comida de negocios importante. A sus 38 años, era dueño de Constructora Mendoza, una de las empresas más prósperas del país. Estaba a punto de cerrar un contrato millonario para construir un centro comercial al norte de la ciudad. Sin embargo, mientras observaba a la niña alejarse cojeando, sintió que algo más importante reclamaba su atención. Entregó las llaves al valet y entró al restaurante, donde sus socios ya lo esperaban. El ambiente era elegante, con murales de la historia mexicana en las paredes y mariachis tocando suavemente en un rincón. El aroma de los chiles toreados y la carne asada inundaba el lugar. «Javier, por fin llegas», saludó Rodrigo Garza, su socio principal, levantándose para estrechar su mano. «Ya pedimos unos mezcales para empezar». Javier se sentó, intercambió saludos con todos, pero su mente seguía en la calle, con aquella niña. Mientras sus socios discutían animadamente sobre proyecciones financieras y permisos de construcción, él miraba constantemente hacia la ventana, esperando ver de nuevo a la pequeña. «¿Estás bien, Javier?», preguntó Rodrigo, notando su distracción. «Pareces en otro mundo». «Disculpen», respondió Javier, levantándose abruptamente. «Tengo que atender algo urgente. Volveré en unos minutos». Sin dar más explicaciones, salió a la calle, buscando con la mirada a la niña. La encontró a media cuadra, sentada en la entrada de una tienda cerrada, intentando limpiar su rodilla lastimada con el borde de su camiseta raída. Se acercó lentamente para no asustarla. «Hola», dijo con voz suave, deteniéndose a una distancia prudente. «Vi lo que pasó allá en el restaurante. ¿Estás bien?» Valentina lo miró con desconfianza. Los hombres bien vestidos que se acercaban a los niños de la calle rara vez traían algo bueno.
Estoy bien, señor, respondió preparándose para salir corriendo si era necesario. Tu rodilla está sangrando, señaló Javier. Déjame ayudarte. Se agachó para quedar a su altura, manteniendo una distancia respetuosa. Me llamo Javier. ¿Cómo te llamas tú? La niña dudó un momento. Valentina, respondió finalmente. Valentina, ¿tienes hambre? Puedo comprarte algo de comer. Ella negó con la cabeza. No es para mí, señor, es para mi hermanito Toñito. Está enfermo y no ha comido nada en 2 días. Mi mamá no ha vuelto del trabajo y ya no tenemos nada en casa. Javier sintió un nudo en la garganta. ¿Dónde está tu hermanito ahora? En nuestro refugio, contestó Valentina, con mis otros hermanos. No está lejos de aquí. Javier sacó su billetera y Valentina instintivamente dio un paso atrás. Él lo notó y levantó una mano en señal de paz. Solo quiero comprar comida para ti y tus hermanos. ¿Hay alguna tienda aquí cerca? Valentina señaló una pequeña tienda de abarrotes al otro lado de la calle. 20 minutos después, Javier cargaba 2 bolsas grandes llenas de pan, leche, frijoles, arroz, frutas y algunos medicamentos básicos que compró en la farmacia contigua. ¿Me puedes llevar con tus hermanos?, preguntó. Quiero asegurarme de que reciban esta comida. Valentina dudó. Llevar a un extraño hasta su refugio era peligroso, pero algo en los ojos amables de aquel hombre le inspiraba confianza. Además, necesitaban desesperadamente esa comida. Está bien, accedió finalmente, pero no es un lugar bonito. Javier asintió. No te preocupes por eso. Caminaron por calles cada vez más estrechas y deterioradas. El paisaje urbano de Monterrey fue transformándose gradualmente. Los edificios modernos y las tiendas elegantes dieron paso a construcciones desvencijadas, calles sin pavimentar y un penetrante olor a basura acumulada. Finalmente, Valentina se detuvo frente a un terreno baldío parcialmente cercado con láminas de zinc oxidadas. Había una pequeña abertura entre las láminas por donde la niña se deslizó con facilidad. Por aquí, señor, indicó, esperando a que Javier la siguiera. El empresario tuvo que agacharse para pasar por el estrecho hueco. Lo que vio al otro lado le dejó sin aliento. En un rincón del terreno, bajo un árbol raquítico, habían construido una especie de refugio con cartones, lonas de plástico y algunos trozos de madera. No tendría más de 4 metros cuadrados y el techo era tan bajo que incluso los niños debían encorvarse para entrar. Valen, un niño de aproximadamente 8 años, salió al encuentro de su hermana. Debía ser Emilio. Se detuvo en seco al ver al extraño. ¿Quién es él?, preguntó con desconfianza, poniéndose protectoramente delante de su hermana. Se llama Javier, explicó Valentina. Es bueno, Emi. Trajo comida para todos y medicina para Toñito. Del interior del refugio improvisado emergieron 2 caritas idénticas, los mellizos, que miraban a Javier con una mezcla de curiosidad y temor. Carmen, reconocible por sus coletas despeinadas, se aferraba a una muñeca de trapo sin un brazo. Diego, flaco como un palillo, tenía puesta una camiseta tantas veces remendada que era difícil distinguir la tela original. ¿Dónde está Toñito?, preguntó Valentina, notando que el más pequeño no había salido. Está dormido, respondió Carmen con su vocecita aguda. Sigue calientito. Valentina entró apresuradamente al refugio. Javier permaneció afuera, consciente de que estar invadiendo la intimidad de aquellos niños. Dejó las bolsas en el suelo, a disposición de Emilio, que seguía mirándolo con recelo. «Puedes revisar lo que traje», le dijo al niño. «Es comida para ustedes y algunas medicinas para tu hermanito». Emilio empezó a hurgar en las bolsas, sacando con asombro una manzana roja y brillante. Probablemente hacía mucho tiempo que no veían fruta fresca. «Javier», la voz alarmada de Valentina lo llamó desde dentro del refugio. «Venga, por favor. Toñito está muy mal». Olvidando las formalidades, Javier se agachó y entró al improvisado hogar. El interior era oscuro y sofocante. En un rincón, sobre unos cartones cubiertos con una tela raída, yacía un niño pequeño. Su rostro estaba rojizo por la fiebre y respiraba con dificultad. Valentina le acariciaba el pelo con ternura. «Está ardiendo», dijo angustiada, «y no quiere despertar». Javier se acercó y tocó suavemente la frente del niño. Estaba abrasadora. Sin pensarlo 2 veces, sacó su teléfono y marcó un número. «Doctora Ramírez, soy Javier Mendoza.
Necesito su ayuda con urgencia. Estoy con un niño de unos 4 años con fiebre muy alta y dificultad para respirar. Hizo una pausa, escuchando las indicaciones. Sí, puedo enviarle mi ubicación. Por favor, venga lo más rápido posible. Es una emergencia. Mientras esperaban, Javier ayudó a Valentina a dar al pequeño Toñito el medicamento para la fiebre que había comprado. Los mellizos y Emilio, algo más confiados ahora, comían con avidez el pan y la fruta que les había llevado. ¿Dónde está su mamá?, preguntó Javier a Valentina mientras humedecía un trozo de tela para colocarlo en la frente de Toñito. Trabaja limpiando casas, respondió la niña. A veces tiene que quedarse a dormir en las casas donde trabaja porque son muy lejos. Hace 3 días que no viene. Nunca había tardado tanto. Su voz se quebró. Tengo miedo de que le haya pasado algo. Javier asintió, procesando la información. 5 niños solos, el menor gravemente enfermo, la madre desaparecida, viviendo en condiciones extremadamente precarias. Era una situación que requería acción inmediata. Valentina, voy a ayudarlos, dijo con determinación. Primero vamos a asegurarnos de que Toñito reciba atención médica. Después buscaremos a tu mamá. No están solos en esto, ¿entiendes? La niña lo miró con una mezcla de esperanza y escepticismo. ¿Por qué nos ayuda, señor? Ni siquiera nos conoce. Javier sonrió con tristeza. Porque alguien me ayudó a mí cuando lo necesitaba, hace mucho tiempo, y me prometí a mí mismo que si algún día encontraba a alguien que necesitara ayuda, no daría la vuelta, y seguiría mi camino. Antes de que Valentina pudiera responder, escucharon un coche detenerse cerca del terreno. Momentos después, una mujer de mediana edad con un maletín médico se abría paso entre las láminas. «Javier, ¿dónde estás?», llamó la doctora Ramírez. «Aquí dentro, doctora», respondió él, agradecido por su rapidez. La médica entró al refugio, adaptando rápidamente sus ojos a la penumbra. Sin hacer preguntas sobre la situación, se concentró inmediatamente en el pequeño enfermo. Después de examinarlo minuciosamente, su rostro reflejaba preocupación. «Tiene neumonía», diagnosticó gravemente. «Necesita antibióticos de inmediato y debería ser hospitalizado para recibir suero y medicación intravenosa». «No», exclamó Valentina alarmada. «Si vamos al hospital nos van a separar. El DIFE se llevará a mis hermanos a distintos hogares». Javier comprendió inmediatamente el miedo de la niña. Sin la madre presente, los servicios sociales probablemente intervendrían, y era cierto que podrían separar a los hermanos. «No dejaré que eso suceda», prometió. «Doctora, ¿hay alguna forma de tratarlo sin internarlo?» La doctora Ramírez frunció el ceño. «No es lo ideal, Javier. Pero si puedes proveer un lugar limpio, cálido, con las medicinas necesarias y cuidados constantes, podríamos intentarlo. Sin embargo, si su condición empeora...» «Entiendo», interrumpió Javier. Se volvió hacia los niños, que lo observaban con expresiones ansiosas. «¿Confían en mí? Quiero llevarlos a todos a mi casa. Allí Toñito estará cómodo, tendrán comida caliente y camas limpias. Y desde allí buscaremos a su mamá». Los niños se miraron entre sí como consultándose silenciosamente. Finalmente, fue Valentina quien respondió por todos. «Confiamos en usted, señor Javier». «Bien», asintió él. «Entonces vamos a hacer esto. Doctora Ramírez llevará a Valentina, Toñito y a mí en su coche. Emilio, Carmen y Diego vendrán conmigo en el mío. Pero antes...» Sacó una tarjeta de presentación y un bolígrafo, y escribió algo en el reverso. «Vamos a dejar esta nota aquí por si su mamá regresa mientras no están. Tiene mi nombre, mi dirección y mi teléfono». Con la ayuda de Emilio, aseguraron la tarjeta en la entrada del refugio. Luego, tomaron las pocas pertenencias valiosas para los niños. La muñeca de Carmen, un pequeño álbum de fotos familiares, el rosario de su madre que Valentina guardaba como un tesoro. Mientras cargaba al pequeño Toñito en brazos, sintiendo su cuerpecito ardiendo de fiebre, Javier Mendoza supo que su vida había cambiado para siempre. En apenas unas horas, había pasado de ser un empresario solitario, preocupado por contratos millonarios, a convertirse en el protector temporal de 5 niños desamparados. No sabía exactamente cómo iba a manejar esta situación inesperada, ni qué desafíos le esperaban. Pero estaba seguro de una cosa: no abandonaría a estos niños. Les daría la oportunidad que él mismo había recibido cuando era un niño sin hogar, antes de que Antonio y Elena Mendoza lo adoptaran y cambiaran el curso de su destino. «Vamos a casa»,
dijo suavemente, mientras los guiaba hacia un futuro incierto pero lleno de esperanza. Las primeras estrellas comenzaban a asomarse en el cielo de Monterrey, cuando la caravana improvisada llegó al edificio donde vivía Javier. La torre vista hermosa, con sus 25 pisos de cristal y acero, se alzaba majestuosa en una de las zonas más exclusivas de la ciudad. El guardia de seguridad del lobby, don Héctor, no pudo disimular su sorpresa al ver bajar a Javier del Audi con 3 niños desaliñados y en harapos. «Buenas noches, don Javier», saludó tratando de mantener su habitual profesionalismo. «¿Estos niños vienen con usted?» «Así es, Héctor», respondió Javier con naturalidad. «Son mis invitados especiales. La doctora Ramírez también viene conmigo. Trae a otros 2 niños. Por favor, ayúdala cuando llegue». El guardia asintió, todavía confundido pero sin atreverse a hacer más preguntas. No era su lugar cuestionar al dueño del penthouse. En el ascensor exclusivo que llevaba directamente al apartamento de Javier, los mellizos miraban fascinados los botones iluminados mientras Emilio se mantenía cerca de la puerta, como evaluando posibles rutas de escape. La desconfianza persistía en sus ojos, a pesar de la gentileza que Javier les había mostrado hasta ahora. «¿Vive usted aquí solito?», preguntó Diego, rompiendo el silencio. «Sí», sonrió Javier. «Bueno, doña Socorro viene todos los días a cocinar y limpiar, pero se va por las tardes». «Es como un castillo», murmuró Carmen, abrazando su muñeca de trapo. Cuando las puertas del ascensor se abrieron directamente dentro del penthouse, los niños quedaron paralizados ante lo que vieron. El apartamento ocupaba todo el piso, con ventanales del suelo al techo que ofrecían una vista panorámica de la ciudad y las montañas. El piso de mármol blanco brillaba tanto que Carmen tuvo miedo de pisarlo. «¿Todo esto es suyo?», preguntó Emilio con asombro mal disimulado. «Sí, pero ahora también es de ustedes, al menos por un tiempo», respondió Javier. «Vamos, entren sin miedo, deben tener hambre». Carmen dio un paso cauteloso y luego se detuvo, mirando sus pies descalzos y sucios. «Voy a ensuciar el piso tan bonito», susurró avergonzada. Javier sintió un nudo en la garganta. Se agachó para quedar a la altura de la pequeña. «No te preocupes por eso, Carmen. Lo importante es que estés cómoda. Después podrán bañarse y ponerse ropa limpia». El timbre del ascensor anunció la llegada de la doctora Ramírez con Valentina y el pequeño Toñito. El niño seguía inconsciente por la fiebre, pero la medicación que le habían administrado comenzaba a surtir efecto. «Lo llevaré a una de las habitaciones», indicó Javier tomando al pequeño de brazos de la doctora. «Valentina, ven conmigo. Ustedes esperen aquí un momento». Condujo a Valentina hasta la habitación de huéspedes principal, una espaciosa suite con 2 camas matrimoniales y un baño completo. Con cuidado colocó a Toñito en una de las camas. «Aquí estarán cómodos», dijo, mientras la doctora comenzaba a preparar el tratamiento para el niño. «Hay un baño ahí dentro, con agua caliente y toallas limpias». Valentina pasó la mano por las sábanas blancas e impecables. «Son tan suaves», murmuró, casi para sí misma. Luego levantó la mirada hacia Javier. «Gracias, señor. Nadie había sido tan bueno con nosotros desde que perdimos nuestra casa». Javier quiso preguntar más sobre esa historia, pero la doctora Ramírez interrumpió. «Javier, necesitaré algunas cosas para el tratamiento del niño, y sería bueno contar con una enfermera durante las primeras 48 horas para monitorearlo». «Por supuesto», asintió él sacando su teléfono. «Haré las llamadas necesarias». Dejó a Valentina con la doctora y regresó a la sala, donde los otros 3 niños seguían de pie, exactamente donde los había dejado, temerosos de moverse o tocar algo. «Vengan conmigo», los invitó con una sonrisa. «Les mostraré dónde pueden bañarse y después cenaremos algo». Los guió hasta otra habitación, también amplia y elegante. «Pueden usar este baño. Hay agua caliente, champú, jabón, todo lo que necesiten. Encontraré algo de ropa que puedan usar mientras conseguimos ropa nueva para ustedes». Emilio miró a Javier con seriedad. «Señor, ¿va a llamar al DIF? ¿Nos van a llevar a un albergue?». La pregunta, tan directa y tan cargada de miedo, golpeó a Javier como una bofetada. Estos niños habían aprendido a desconfiar del mundo, a esperar siempre lo peor. «No, Emilio, no llamaré a nadie que pueda separarlos. Les di mi palabra, ¿recuerdas? Mientras su mamá no aparezca, ustedes se quedarán aquí, todos juntos».
y haremos todo lo posible por encontrarla. El niño lo estudió cuidadosamente, como si quisiera leer la verdad en sus ojos. Finalmente, asintió levemente. Bueno, continuó Javier, arreglaré todo para la cena mientras ustedes se bañan. ¿Necesitan ayuda? Yo puedo ayudarlos, dijo Carmen con sorprendente determinación. Siempre ayudo a Diego y a Toñito con el baño cuando hay agua en el barrio. Perfecto, sonrió Javier, conmovido por la madurez de la pequeña. Los dejo entonces. Mientras los niños se bañaban, Javier hizo varias llamadas. Primero a una tienda departamental donde tenía cuenta, para que enviaran urgentemente ropa para 5 niños de diversas edades. Después a una agencia de enfermería para contratar a alguien que cuidara de Toñito durante las primeras noches. Finalmente, llamó a su asistente personal. Lucía, soy Javier. Necesito que canceles todos mis compromisos de mañana. Tengo una situación personal que atender. La voz al otro lado sonó preocupada. ¿Está todo bien, licenciado? La reunión con los inversionistas japoneses es muy importante. Lo sé, pero tendrá que esperar. Es una emergencia familiar. Tras colgar, se dirigió a la cocina. Afortunadamente, doña Socorro siempre dejaba comida preparada en el refrigerador. Calentó una olla de caldo de pollo con verduras, preparó quesadillas y sacó fruta fresca. Mientras ponía la mesa, escuchó risas provenientes del baño. El sonido era tan inusual en su solitario apartamento que se detuvo un momento para apreciarlo. Risas de niños. Alegría inocente que florecía incluso en medio de las circunstancias más difíciles. Media hora después, los 3 niños aparecieron en la cocina. Estaban irreconocibles, limpios, con el pelo húmedo y brillante, envueltos en las batas de baño de Javier que les quedaban enormes. Sus rostros, libres de suciedad, revelaban facciones delicadas y mejillas sonrosadas que la malnutrición y la vida en la calle habían opacado. «Huele riquísimo», exclamó Diego, olisqueando el aire como un cachorro. «Siéntense», los invitó Javier. «La cena está lista». En ese momento, Valentina se unió a ellos. También se había bañado y llevaba puesta una camiseta de Javier que le llegaba hasta las rodillas. «La doctora se quedará con Toñito», informó. «Dice que la fiebre está bajando». «Excelente noticia», sonrió Javier. «Vengan todos a cenar». Los niños se sentaron a la mesa, maravillados ante la abundancia de comida. Sin embargo, ninguno se atrevió a servirse hasta que Javier los animó. Incluso entonces lo hicieron con timidez, como si temieran que alguien les quitara la comida en cualquier momento. «Pueden comer todo lo que quieran», los alentó. «Hay mucho más si se quedan con hambre». Poco a poco, la timidez inicial dio paso al hambre real. Devoraron las quesadillas, sorbieron el caldo ruidosamente y repitieron varias veces. Javier los observaba con una mezcla de alegría y tristeza. ¿Cuánto tiempo habrían pasado sin una comida decente? Durante la cena, aprovechó para conocerlos mejor. «Valentina, ¿me puedes contar un poco más sobre ustedes? ¿Dónde vivían antes del terreno baldío?» La niña dejó su cuchara y lo miró con esos ojos viejos en un rostro tan joven. «Vivíamos en una vecindad en la colonia Independencia», explicó. «Teníamos un cuarto pequeño, pero al menos tenía techo de concreto y un baño compartido con otras familias. Pero hace 3 meses, mamá perdió uno de sus trabajos y no pudimos pagar la renta. El casero nos echó a la calle con nuestras cosas». «¿Y su papá?», preguntó Javier cautelosamente. «No tenemos», intervino Emilio con cierta dureza. «Nunca lo conocimos. Mamá dice que se fue cuando nacimos nosotros», añadió Carmen señalando a su mellizo. «Ella trabaja todo el día para darnos de comer», continuó Valentina. «Limpia casas, lava ropa, a veces vende dulces en los semáforos. Cuando consigue trabajos lejos, en San Pedro o en otras colonias ricas, a veces se queda a dormir allá porque el camión es muy caro para ir y venir. ¿Saben los nombres de las personas para quienes trabaja? ¿O las direcciones?». Valentina frunció el ceño pensativa. «Sé que una señora se llama doña Mercedes. Mamá va todos los lunes a su casa. Es una señora rica que vive en Cumbres, pero no sé exactamente dónde». «Es un comienzo», la animó Javier. «Mañana empezaremos a buscarla, no te preocupes». «¿Y si le pasó algo malo?», preguntó Diego con voz temblorosa. El hombre malo siempre la amenazaba. Los hermanos mayores le lanzaron miradas de advertencia que no pasaron desapercibidas para Javier. «¿Qué hombre malo, Diego?», preguntó suavemente. El niño bajó la mirada.
asustado por haber hablado de más. Nadie, intervino Emilio rápidamente. Diego inventa cosas. Javier decidió no presionar. Era evidente que había algo que los hermanos mayores no querían compartir, algún secreto que consideraban peligroso o vergonzoso. Después de la cena, llegaron los paquetes con ropa nueva, pijamas, camisetas, pantalones, calcetines, ropa interior, zapatos deportivos y hasta algunos juguetes que Javier había incluido en el pedido. Los niños no podían creer que todo eso fuera para ellos. ¿De verdad puedo quedarme con estos tenis?, preguntó Emilio, sosteniendo un par de zapatos deportivos como si fueran de oro. Claro que sí, sonrió Javier. Son tuyos. Carmen abrazaba una muñeca nueva, pero no había soltado su vieja muñeca de trapo. La muñeca nueva puede ser la amiga de Lupita, decidió refiriéndose a su juguete maltratado. Mientras tanto, la enfermera contratada había llegado y se instalaba en la habitación donde descansaba Toñito. La doctora Ramírez dio las últimas instrucciones antes de marcharse, prometiendo volver al día siguiente. El niño está respondiendo bien a los antibióticos, informó a Javier. Si sigue así estará fuera de peligro en 48 horas, pero necesitará completar el tratamiento y alimentarse bien. Gracias, doctora. No sé cómo agradecerle por venir tan rápido. No me agradezcas, Javier. Lo que estás haciendo por estos niños es admirable. Pocos se habrían involucrado como tú. Después de que la doctora se marchó, Javier organizó dónde dormiría cada uno. Toñito permanecería en la habitación principal de huéspedes, con la enfermera vigilando su sueño. Valentina insistió en dormir en un sofá junto a su cama. Siempre cuido de él cuando está enfermo, explicó con la seriedad de una madre. Se asusta si despierta y no me ve. Javier preparó la otra habitación de huéspedes para los mellizos y Emilio. Cuando todos estuvieron instalados, recorrió el apartamento asegurándose de que estuvieran cómodos. Se detuvo en la puerta de la habitación donde descansaba Toñito. Valentina ya se había dormido en el sofá, vencida por el agotamiento emocional del día. La contempló un momento. Era apenas una niña, pero llevaba sobre sus pequeños hombros responsabilidades que muchos adultos no podrían soportar. Cuidaba de sus hermanos con una determinación feroz, como una leona defendiendo a sus cachorros. De vuelta en su habitación, Javier no podía conciliar el sueño. Su mente daba vueltas, procesando todo lo ocurrido en las últimas horas. 5 niños habían entrado repentinamente en su vida, transformándola por completo. ¿Qué haría ahora? ¿Cómo ayudaría a encontrar a la madre? ¿Y si no aparecía? No podía entregarlos a las autoridades, no después de prometerles que no los separarían. Tomó de su mesita de noche un pequeño marco con la fotografía de una pareja de ancianos sonrientes junto a un adolescente flaco y serio. Eran Antonio y Elena Mendoza, sus padres adoptivos, y él mismo a los 15 años, poco después de que lo acogieran. ¿Qué harían ustedes en mi lugar?, susurró a la fotografía, como si pudiera darle respuestas. Javier también había sido un niño abandonado. Criado en un orfanato hasta los 13 años, huyó después de años de maltratos. Vivió en las calles de Monterrey durante casi 2 años, robando para comer, durmiendo donde podía, desconfiando de todos. Hasta que Antonio Mendoza, un profesor universitario jubilado, lo encontró buscando comida en la basura detrás de un restaurante. En lugar de llamar a la policía, lo llevó a su casa, le ofreció una comida caliente y, eventualmente, un hogar. «Estoy cumpliendo mi promesa», murmuró Javier, recordando las últimas palabras de Antonio en su lecho de muerte. «Hijo, todo lo que te dimos, devuélvelo al mundo cuando encuentres a alguien que lo necesite tanto como tú lo necesitaste». Con ese pensamiento, finalmente se quedó dormido. A la mañana siguiente, lo despertó un sonido inusual, risas infantiles. Por un momento se sintió desorientado, hasta que los eventos del día anterior regresaron a su memoria. Al salir de su habitación, encontró a los mellizos sentados en la alfombra de la sala, viendo caricaturas en la enorme pantalla plana. Emilio estaba de pie junto a la ventana, contemplando asombrado el panorama de la ciudad que se extendía a sus pies. «Buenos días», saludó Javier. Los niños lo miraron y respondieron tímidamente. Emilio se acercó más serio que los demás. «Señor Javier», comenzó formalmente, «¿podemos ir a buscar a nuestra mamá hoy? Estoy preocupado por ella».
Por supuesto, Emilio, es nuestra prioridad. Desayunemos primero y luego organizaremos la búsqueda. En ese momento, Valentina salió de la habitación donde había pasado la noche. Toñito está mejor, anunció con una sonrisa radiante. Le bajó la fiebre y pudo tomar un poco de agua. La enfermera dice que es buena señal. La noticia alegró a todos. Durante el desayuno, preparado por la sorprendida pero eficiente doña Socorro, quien había llegado temprano y se encontró con 5 niños instalados en el apartamento de su patrón, Javier explicó su plan. He contactado a un investigador privado que nos ayudará a buscar a su mamá. Su nombre es Martín. Es muy bueno en su trabajo. Vendrá más tarde para hablar con ustedes y obtener toda la información posible. ¿Y si no la encontramos?, preguntó Carmen con voz pequeña. La encontraremos, afirmó Javier con más seguridad de la que sentía. Y mientras tanto, ustedes se quedarán aquí conmigo. Nadie los separará, lo prometo. Después del desayuno, mientras esperaban la llegada del investigador, Javier mostró a los niños el resto del apartamento, incluyendo la terraza con jardín y pequeña piscina. Los mellizos estaban fascinados, pero Valentina parecía preocupada. «¿Qué pasa, Valentina?», preguntó Javier notando su expresión. «Es que todo esto es como un sueño», respondió ella. «Pero los sueños se acaban. ¿Qué pasará cuando encontremos a mamá? Volveremos a no tener casa, a pasar hambre». La preocupación de la niña era legítima y desgarradora. Con apenas 10 años, ya pensaba como una adulta, anticipando problemas y buscando soluciones. «Valentina», dijo Javier agachándose para mirarla a los ojos, «te prometo que eso no pasará. Cuando encontremos a tu mamá, los ayudaré a tener una casa digna, un trabajo estable para ella. No los abandonaré después de encontrarla». La niña lo miró fijamente, evaluando la sinceridad de sus palabras. Lentamente, una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. «Le creo», dijo simplemente, y por alguna razón, esa confianza significó más para Javier que cualquier contrato millonario que hubiera firmado en su vida. El timbre del ascensor anunció la llegada de Martín Solórzano, el investigador privado. Era un hombre de unos 50 años, con aspecto de expolicía y una mirada perspicaz que parecía catalogar todo lo que veía. «Licenciado Mendoza», saludó formalmente. «Gracias por venir tan rápido, Martín», respondió Javier, conduciéndolo a la sala donde los niños esperaban. «Ellos son Valentina, Emilio, Carmen, Diego, y el pequeño Toñito está en cama, recuperándose de una neumonía. Niños, el señor Martín va a ayudarnos a encontrar a su mamá». El investigador se sentó frente a los niños y con una sorprendente gentileza que contrastaba con su apariencia ruda, comenzó a hacerles preguntas sobre su madre. Nombre completo, edad aproximada, apariencia física, lugares donde trabajaba, amigos o conocidos, cualquier detalle que pudiera ser útil. «Se llama Esperanza Gómez Ruiz», informó Valentina. «Tiene 32 años. Es delgadita como yo, pero más alta. Tiene el pelo negro, largo hasta aquí», señaló la mitad de su espalda, y una cicatriz pequeña en la ceja derecha de cuando era niña. Mientras Valentina proporcionaba estos detalles, Martín tomaba notas meticulosamente. Emilio añadió información sobre los horarios habituales de su madre y los nombres que recordaba de algunas personas para las que trabajaba. Incluso los mellizos contribuyeron con pequeños detalles que recordaban. «Con esto puedo empezar», dijo Martín después de casi una hora de entrevista. «Comenzaré por los hospitales y clínicas, luego las comisarías. También visitaré esa vecindad en la colonia Independencia. Tal vez los vecinos sepan algo. Manténnos informados constantemente», pidió Javier. «No importa la hora». Después de que Martín se marchara, Javier notó que Emilio lo miraba con una expresión extraña, entre agradecida y desconfiada. «¿Sucede algo, Emilio?», preguntó. El niño pareció dudar antes de hablar. «Es que nadie hace todo esto por unos niños que ni conoce. Debe querer algo a cambio». La franqueza del niño era dolorosa pero comprensible. En su corta vida probablemente había aprendido que nada es gratis, que cada favor tiene un precio. «Te entiendo, Emilio», respondió Javier con calma. «En tu lugar, yo también desconfiaría. Pero la verdad es que no quiero nada a cambio. Solo estoy devolviendo lo que recibí». Y mientras observaba a los niños que poco a poco comenzaban a relajarse en este entorno seguro y confortable, Javier supo que estaba haciendo lo correcto. Encontrarían a Esperanza.
la madre de estos niños, y juntos construirían un futuro mejor para esta familia que el destino había puesto en su camino. La mañana siguiente amaneció despejada y brillante sobre Monterrey. El sol iluminaba las imponentes montañas que rodeaban la ciudad, creando un contraste dramático con los modernos rascacielos del centro. Para Javier, sin embargo, el día comenzaba con una misión que eclipsaba cualquier negociación o contrato: encontrar a Esperanza Gómez, la madre de 5 niños que en menos de 48 horas habían transformado completamente su ordenada vida de soltero exitoso. Toñito había pasado una buena noche. La fiebre había desaparecido casi por completo, y aunque seguía débil, había podido desayunar un poco de avena y jugo de naranja que doña Socorro preparó especialmente para él. La enfermera, una mujer experimentada llamada Consuelo, estaba impresionada con la recuperación del pequeño. «Los niños son sorprendentes», comentó a Javier mientras revisaba los signos vitales de Toñito. «Pueden estar al borde del abismo y rebotar como pelotas de goma. Pero este pequeñito necesitará seguir con los antibióticos y buena alimentación». Javier se había levantado temprano para organizar el día. Su teléfono no dejaba de sonar. Socios preocupados por su ausencia, clientes impacientes, el equipo legal esperando instrucciones sobre el contrato con los inversionistas japoneses. Había delegado lo más urgente en Rodrigo, su socio, explicándole vagamente que tenía una emergencia familiar. ¿Familia? ¿Desde cuándo tienes familia, Javier?, había preguntado Rodrigo, sorprendido. En los 10 años que llevamos trabajando juntos, nunca has mencionado parientes. Es complicado, fue todo lo que Javier pudo responder. ¿Cómo explicar que había recogido a 5 niños de la calle y ahora sentía una responsabilidad casi paternal hacia ellos? A media mañana, Martín Solórzano llamó con las primeras noticias. «Licenciado, tengo una pista. Una mujer que coincide con la descripción de Esperanza Gómez ingresó al hospital universitario hace 3 días. Accidente laboral, sin identificación». El corazón de Javier dio un vuelco. «¿Está seguro que es ella?» «No al 100%. Por eso necesito que la niña mayor venga a identificarla. ¿Puede traer a Valentina al hospital?» Javier miró hacia la sala, donde los niños dibujaban con unos cuadernos y lápices de colores que doña Socorro había comprado para ellos. Valentina ayudaba a Carmen a colorear dentro de las líneas con una paciencia infinita. «Estaremos allí en 1 hora», respondió. Cuando le explicó la situación a Valentina, la niña palideció visiblemente. «¿Mi mamá está lastimada?», preguntó con voz temblorosa. «No sabemos si es ella, Valentina, y si lo es, los médicos la están atendiendo bien, pero necesitamos que la veas para estar seguros». Valentina asintió con determinación. «Vamos ahora mismo». Decidieron no alarmar innecesariamente a los otros niños. Javier les explicó que iba a llevar a Valentina a hacer unas diligencias para buscar a su mamá y que volverían pronto. Emilio, siempre suspicaz, pareció querer protestar, pero finalmente asintió entendiendo la necesidad de proteger a los más pequeños de posibles malas noticias. El trayecto hasta el hospital universitario, ubicado en la zona sur de la ciudad, fue silencioso. Valentina miraba por la ventana del Audi, sus pequeñas manos apretadas sobre su regazo. Javier respetó su silencio, comprendiendo la tormenta de emociones que debía estar experimentando. «Todo saldrá bien», dijo suavemente, cuando se detuvieron en un semáforo. «Pase lo que pase, no están solos». La niña lo miró con esos ojos grandes y serios que parecían pertenecer a alguien mucho mayor. «Gracias, señor Javier. Usted es como un ángel que cayó del cielo cuando más lo necesitábamos». El hospital era un edificio antiguo pero bien mantenido, con pasillos atestados de gente. La sanidad pública mexicana, siempre desbordada, mostraba su cara más humana y a la vez más desesperante. Familias enteras esperando noticias, médicos apurados corriendo de un lado a otro, el olor característico a desinfectante mezclado con medicina. Martín los esperaba en la entrada. Saludó sobriamente y se agachó para hablar con Valentina. «Hola, pequeña. Vamos a ver a una señora que está internada. Puede que sea tu mamá o puede que no. Está un poco lastimada. Así que no te asustes cuando la veas, ¿de acuerdo?» Valentina asintió con la valentía que caracterizaba cada uno de sus actos. Subieron al 3er piso,
donde les esperaba una enfermera que los guió por un largo pasillo hasta una sala común con 6 camas separadas apenas por cortinas. En la última cama, junto a la ventana, yacía una mujer de unos 30 años. Tenía el rostro parcialmente hinchado y amoratado. Un vendaje le cubría la cabeza y su brazo derecho estaba enyesado. Estaba conectada a un suero y un monitor cardíaco emitía pitidos regulares. Tenía los ojos cerrados. Valentina avanzó lentamente hacia la cama. Javier y Martín se quedaron unos pasos atrás, dándole espacio. La niña observó detenidamente a la mujer y sin previo aviso, gruesas lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Es ella», susurró con voz quebrada. «Es mi mamá». Se acercó más y con infinita ternura tocó la mano libre de su madre. «Mamita», llamó suavemente. «Soy yo, Valentina». Para sorpresa de todos, la mujer movió ligeramente los dedos, como respondiendo al contacto. Un médico que pasaba por allí se detuvo, interesado por la escena. «¿Conocen a la paciente?», preguntó. «Es mi madre», respondió Valentina, sin apartar la mirada del rostro maltratado de Esperanza. «¿Qué le pasó? ¿Se va a poner bien?». El médico revisó el expediente que colgaba a los pies de la cama. «Es la mujer del accidente en casa de los Montemayor», murmuró, más para sí mismo que para ellos. Luego, dirigiéndose a Valentina con amabilidad profesional, explicó: «Tu mamá sufrió una caída desde un segundo piso mientras limpiaba ventanas. Tiene un traumatismo craneal, 3 costillas fracturadas y el brazo derecho roto. Le hicimos una cirugía para reducir la presión en el cerebro y ahora estamos esperando a que despierte naturalmente». «¿Y cuándo va a despertar?», insistió Valentina. El médico intercambió una mirada con Javier antes de responder. «No podemos saberlo con certeza, pequeña. Podría ser hoy, mañana o tardar más tiempo. El cerebro necesita sanar a su propio ritmo». Javier se acercó y puso una mano en el hombro de Valentina. «Podemos quedarnos con ella». «Pueden quedarse para una visita breve ahora», respondió el médico. «Las horas de visita oficiales son de 4 a 6 de la tarde, pero como es una situación especial, haré una excepción». Valentina no soltó la mano de su madre durante toda la visita. Le habló en voz baja, contándole que sus hermanitos estaban bien, que estaban todos juntos en un lugar seguro, que un señor muy bueno los estaba cuidando. Javier aprovechó para hablar con el médico en privado. Después de presentarse adecuadamente, supo que Esperanza seguía en estado crítico, aunque estable. El traumatismo craneal era serio y las próximas 48 horas serían decisivas. «Doctor, quisiera transferirla al Hospital Ángeles», dijo Javier, mencionando la mejor clínica privada de Monterrey. «Me haré cargo de todos los gastos». El médico pareció aliviado. «Sería lo mejor para ella, sin duda. Aquí hacemos lo que podemos, pero allá tendrá atención personalizada y los mejores especialistas. Organizaré todo para mañana mismo», aseguró Javier. Cuando regresó junto a Valentina, la encontró acariciando el cabello de su madre con infinita ternura. «Valentina», llamó suavemente, «tenemos que irnos ahora. Volveremos mañana, te lo prometo». La niña asintió a regañadientes. Se inclinó sobre su madre y le besó la mejilla. «Voy a cuidar de los niños, mamita. Tú solo preocúpate por ponerte bien. Te queremos mucho». En el camino de regreso al apartamento, Valentina estaba más callada que nunca. Javier respetó su silencio, entendiendo que necesitaba procesar todo lo que estaba viviendo. Solo cuando estaban a punto de llegar, la niña habló. «Mi mamá trabaja muy duro por nosotros», dijo con voz apenas audible. «A veces tiene 3 trabajos distintos en un mismo día. Siempre dice que somos lo más importante para ella, que todo lo hace para que tengamos un futuro mejor». Hizo una pausa. «Pero ahora está tan lastimada». «Tu mamá es una mujer muy valiente», respondió Javier. «Y tú eres igual que ella. Se pondrá bien, Valentina. Y mientras tanto yo me aseguraré de que ustedes estén bien cuidados. ¿Le va a decir a mis hermanos que la encontramos?» Toñito es muy pequeño para entender, pero los mellizos se van a poner a llorar, y Emilio va a querer ir al hospital de inmediato. Creo que merecen saber la verdad, pero podemos explicarles de manera que no los asuste demasiado. ¿Qué te parece si lo hacemos juntos?» Valentina asintió, agradeciendo silenciosamente que compartiera esa responsabilidad con ella. En el apartamento, los niños los recibieron ansiosos por noticias.
Javier y Valentina les explicaron con cuidado que habían encontrado a su mamá, que estaba en el hospital porque había tenido un accidente en el trabajo, pero que los doctores la estaban cuidando muy bien. Como era de esperar, hubo lágrimas. Carmen lloró en silencio, abrazada a su muñeca de trapo. Diego hizo muchas preguntas que Valentina respondió con paciencia. Emilio, fiel a su naturaleza contenida, apenas reaccionó visiblemente, pero la tensión en su mandíbula delataba su preocupación. ¿Podemos ir a verla?, preguntó finalmente. Mañana, prometió Javier. Mañana la trasladarán a un hospital mejor, donde tendrá una habitación privada y podremos visitarla todos. El resto del día transcurrió en una extraña normalidad. Los niños, a pesar de la preocupación por su madre, no podían evitar disfrutar de las comodidades del apartamento, de la comida abundante, de la seguridad que les proporcionaba. Javier los observaba, maravillado por su capacidad de adaptación. En apenas 2 días, habían pasado de vivir en condiciones infrahumanas a comportarse casi con naturalidad en un entorno de lujo. Esa noche, después de acostar a los niños, Javier se encerró en su estudio para hacer llamadas. Primero a su abogado, Fernando Vega, para consultarle sobre la situación legal de los niños. «Es complicado, Javier», explicó Fernando, después de escuchar toda la historia. «Sin una autorización formal de la madre, no tienes ningún derecho legal sobre esos niños. Si las autoridades se enteran, lo más probable es que el DIF los ponga bajo custodia del Estado mientras ella se recupera. Eso es precisamente lo que quiero evitar», respondió Javier. «Esos niños han pasado por suficiente trauma ya. Separarlos ahora sería cruel». «Entiendo, pero la ley es clara. Necesitamos que la madre firme un documento otorgándote la custodia temporal. Y si está inconsciente, ¿y si consigo que un juez lo apruebe?» «Tengo contactos. Podríamos intentarlo», concedió Fernando. «Pero necesitaríamos demostrar que los niños están mejor contigo que en un albergue del DIF y que tienes algún vínculo con ellos que justifique la custodia». «Prepara los documentos», decidió Javier. «Encontraremos la manera». La siguiente llamada fue al Hospital Ángeles para organizar la transferencia de Esperanza. Como presidente de una de las constructoras más importantes del país, el nombre de Javier Mendoza abría puertas. En cuestión de minutos, todo estaba arreglado para trasladar a Esperanza a una suite privada a primera hora de la mañana siguiente. Finalmente, llamó a Lucía, su asistente. «Lucía, necesito que canceles todos mis compromisos por el resto de la semana». «¿Toda la semana?». La sorpresa en la voz de su eficiente asistente era evidente. En 10 años trabajando juntos, Javier nunca había tomado más de un día libre seguido. «¿Está todo bien, licenciado?». «Sí, pero tengo una situación personal que requiere mi atención completa. Rodrigo puede encargarse de lo más urgente. Cualquier cosa que necesite mi firma, envíala por mensajero a mi apartamento». Después de colgar, Javier se sirvió un whisky y salió a la terraza. La ciudad se extendía bajo él, un mar de luces parpadeantes contra el telón negro de la noche. En algún lugar de esa ciudad, miles de niños como Valentina y sus hermanos luchaban por sobrevivir, invisibles para la mayoría. ¿Cuántas veces había pasado él mismo junto a ellos sin verlos realmente? Un ruido leve lo sacó de sus reflexiones. Valentina estaba en la puerta de la terraza, con el cabello suelto y vestida con el pijama nuevo que le habían comprado. «¿No puedes dormir?», preguntó Javier con suavidad. Ella negó con la cabeza. «Tengo muchas cosas en la cabeza». «Ven, siéntate conmigo». La niña se acomodó en la silla junto a él, subiendo las rodillas contra su pecho en un gesto de autoprotección que partió el corazón de Javier. «¿Crees que mi mamá va a despertar?». La pregunta tan directa y tan cargada de miedo tomó a Javier por sorpresa. ¿Qué podía decirle? ¿Mentirle para consolarla? ¿Decirle la cruda verdad de que nadie podía saberlo con certeza? «Tu mamá es una luchadora, Valentina. Ha salido adelante sola con 5 hijos, ha trabajado incansablemente para cuidarlos. Alguien con esa fuerza no se rinde fácilmente». La respuesta pareció satisfacer a Valentina, quien asintió pensativamente. «¿Puedo preguntarle algo, señor Javier?». «Lo que quieras. Usted dijo que alguien lo ayudó cuando era niño. ¿Qué le pasó? ¿Por qué necesitaba ayuda?». Javier tomó un sorbo de whisky, considerando cuánto revelar. Finalmente, decidió que Valentina merecía la verdad.
Mis padres me abandonaron cuando tenía apenas unos meses. Crecí en un orfanato hasta los 13 años, pero no era un buen lugar. Nos trataban mal, a veces nos golpeaban o nos dejaban sin comer como castigo, así que escapé y viví en las calles casi 2 años. Los ojos de Valentina se agrandaron. Era difícil imaginar que ese hombre elegante y poderoso hubiera sido un niño de la calle. ¿Y cómo se hizo rico? Javier sonrió ante la pregunta tan directa. No fue de la noche a la mañana. Un día un profesor universitario jubilado, Antonio Mendoza, me encontró hurgando en la basura detrás de un restaurante. En vez de ahuyentarme, me invitó a comer. Después me ofreció un lugar donde dormir, solo por esa noche, dijo. Pero esa noche se convirtió en una semana, y la semana en un mes. Eventualmente, él y su esposa Elena me adoptaron legalmente. ¿Y ellos le dieron todo esto? Valentina hizo un gesto abarcando el lujoso apartamento. No exactamente. Me dieron algo mucho más valioso. Educación, valores, amor incondicional. Me enviaron a la escuela, luego a la universidad. Cuando me gradué de ingeniería civil, trabajé para otras constructoras hasta que pude iniciar mi propia empresa. Antonio y Elena no eran ricos, pero me enseñaron que con educación y trabajo duro podía construir mi propio camino. Valentina absorbía cada palabra, como si estuviera memorizando una lección vital. Yo también quiero estudiar, declaró con determinación. Quiero ser doctora para curar a gente como mi mamá, y quiero ganar dinero para que mis hermanos nunca más pasen hambre. Es un objetivo noble, Valentina. Y estoy seguro de que lo lograrás. Conversaron un rato más bajo las estrellas, hasta que los párpados de Valentina comenzaron a cerrarse. Javier la acompañó hasta su habitación improvisada junto a Toñito, quien dormía profundamente, ya sin rastros de fiebre. Gracias por contarme su historia, murmuró Valentina ya medio dormida. Me da esperanza. La mañana siguiente trajo un torbellino de actividad. El traslado de Esperanza al Hospital Ángeles estaba programado para las 9, y Javier quería que todo saliera perfecto. Había contratado una ambulancia privada con equipo médico completo para garantizar que el viaje fuera seguro. Los niños estaban nerviosos y emocionados al mismo tiempo. Doña Socorro les ayudó a vestirse con las mejores ropas de las que habían comprado y hasta les peinó con especial esmero. Querían verse bien para su mamá, aunque ella no pudiera verlos todavía. En el Hospital Ángeles todo estaba preparado. Una habitación amplia y luminosa, con una cama de hospital de última generación, equipos de monitoreo avanzados, incluso arreglos florales para hacer el ambiente más acogedor. El neurólogo Dr. Herrera y su equipo esperaban la llegada de la paciente para evaluarla inmediatamente. Cuando la ambulancia llegó con Esperanza, los niños esperaban ansiosos en la sala familiar junto a la habitación. Javier había preferido que no vieran el proceso de traslado, que podía ser impactante. Solo cuando Esperanza estaba ya instalada, conectada a los monitores y revisada por los médicos, permitió que entraran de 2 en 2 a verla brevemente. Valentina y Emilio fueron los primeros. A pesar de haber sido preparados para lo que verían, Emilio no pudo evitar un gesto de shock al ver a su madre tan vulnerable, tan distinta de la mujer fuerte y trabajadora que conocía. Valentina, que ya la había visto el día anterior, tomó la mano de su hermano para infundirle valor. «Hola, mamá», dijo Emilio con voz temblorosa. «Somos Valentina y yo. Los demás están afuera, esperando para verte. Estamos bien. No te preocupes por nosotros. El señor Javier nos está cuidando». Los mellizos entraron después, acompañados por Javier. Carmen llevaba su muñeca de trapo. «Le traje a Lupita a mamá», dijo la niña, colocando cuidadosamente la muñeca junto a la almohada de Esperanza, «para que te cuide hasta que te pongas mejor y vengas con nosotros». Diego simplemente se quedó mirando a su madre con los ojos muy abiertos, sin decir palabra. Finalmente se acercó y le dio un beso suave en la mejilla. «Te queremos, mamá», susurró. «Ponte buena pronto». Toñito fue el último en entrar, acompañado por Valentina. Aunque seguía débil por la neumonía, había insistido en ver a su mamá. Al principio pareció confundido al ver a Esperanza dormida y conectada a tantos aparatos. «¿Por qué mamá no despierta?», preguntó con su vocecita aguda. «¿Está muy cansada?». «Sí, Toñito», respondió Valentina con dulzura. «Mamá está muy cansada y necesita dormir para curarse, pero nos puede oír, así que puedes hablarle».
El pequeño se acercó cautelosamente a la cama. «Mamita, soy yo, Toñito. Ya no estoy enfermo. Y estamos en una casa muy bonita con un señor bueno. Hay juguetes y comida rica. Pero te extrañamos mucho». Después de las visitas, el doctor Herrera habló con Javier en su oficina. El pronóstico era cautelosamente optimista. Esperanza estaba estable, sus signos vitales eran buenos, y aunque seguía inconsciente, había pequeñas señales positivas. «El cerebro es impredecible», explicó el médico, «pero es joven y previamente sana, lo que juega a su favor. Las próximas 72 horas serán cruciales. ¿Y si despierta? ¿Qué podemos esperar?», preguntó Javier. «Es difícil saberlo hasta que ocurra. Podría tener algún grado de amnesia, confusión, cambios de personalidad, o podría despertar y estar prácticamente como antes, solo que adolorida por las fracturas. Cada caso es único». De regreso al apartamento, los niños estaban inusualmente callados. La visita al hospital los había impactado profundamente, haciéndoles enfrentar la gravedad de la situación de su madre. Incluso los mellizos, normalmente inquietos, estaban subdued. Durante la comida, Diego rompió el silencio con una pregunta que evidentemente llevaba tiempo rumiando. «Si mamá no despierta, ¿qué va a pasar con nosotros?». 5 pares de ojos se fijaron en Javier, esperando una respuesta que disipara sus peores temores. «Su mamá va a despertar», respondió con firmeza. «Tiene los mejores médicos cuidándola, pero pase lo que pase, les prometo que estarán juntos y seguros. No permitiré que los separen ni que vuelvan a pasar necesidades». Era una promesa arriesgada, considerando lo que su abogado le había explicado sobre la frágil situación legal. Pero al ver cómo los hombros de Diego se relajaban y cómo Valentina asentía con confianza renovada, supo que era una promesa que estaba determinado a cumplir, sin importar los obstáculos. 3 días después de la hospitalización de Esperanza, la rutina en el penthouse de Javier comenzaba a establecerse. Los niños, adaptándose con esa asombrosa capacidad que solo la infancia posee, habían empezado a moverse por el apartamento con creciente familiaridad. Toñito ya estaba completamente recuperado de la neumonía, correteando por todos lados con la energía inagotable de sus 4 años. Los mellizos habían descubierto la colección de películas infantiles de la plataforma de streaming y pasaban horas fascinados frente a la pantalla gigante. Incluso Emilio, siempre el más cauteloso y reservado, comenzaba a bajar la guardia, especialmente después de que Javier le regalara una tablet donde podía dibujar digitalmente. Valentina, como siempre, era la más madura. Se había convertido en la mano derecha de doña Socorro en la cocina, preguntándole sobre recetas y ayudándole a preparar alimentos para sus hermanos. La conexión entre la niña y la anciana cocinera había sido instantánea, como si Valentina hubiera encontrado la figura abuela que nunca tuvo. Para Javier, esta nueva vida como padre improvisado representaba un desafío diario, pero también una satisfacción que no había conocido antes. Había reducido su jornada laboral a lo mínimo indispensable, delegando responsabilidades en sus socios para poder estar presente con los niños. Cada mañana y cada tarde visitaban a Esperanza en el hospital, turnándose para sentarse junto a ella, hablarle, contarle cómo habían pasado el día, con la esperanza de que sus voces llegaran a ella a través de la niebla de la inconsciencia. El doctor Herrera seguía moderadamente optimista. Los signos vitales de Esperanza mejoraban constantemente, y las tomografías mostraban que la inflamación cerebral estaba disminuyendo. «Es cuestión de tiempo», repetía en cada visita. «El cerebro tiene su propio ritmo para sanar». Pero había otro asunto que Javier no podía seguir postergando: la educación de los niños. Ninguno de ellos había asistido a la escuela regularmente en los últimos meses, desde que perdieron su hogar. Esta interrupción en su formación era tan perjudicial como lo había sido la falta de alimentación adecuada. Una mañana, después del desayuno, reunió a los niños en la sala para hablar del tema. «Estaba pensando que ya es tiempo de que vuelvan a la escuela», anunció observando sus reacciones. «He estado investigando algunas opciones cercanas». Los mellizos se miraron entre sí con expresiones inciertas. Emilio frunció el ceño. Solo Valentina asintió con entusiasmo. «A mí me gustaría volver a la escuela», dijo. «Antes era buena en matemáticas,
Mi maestra decía que podía ser ingeniera algún día. ¿Y cómo iríamos?, preguntó Emilio, siempre práctico. No tenemos uniformes, ni mochilas, ni nada. De eso me encargaré yo, respondió Javier. Les compraré todo lo necesario. Lo importante es que retomen sus estudios lo antes posible. ¿Y si los otros niños se burlan de nosotros? La pregunta de Diego reflejaba un miedo que probablemente todos compartían. En nuestra antigua escuela nos molestaban por ser pobres. Javier sintió una punzada de tristeza. Él mismo había vivido esa experiencia cuando, después de años en el orfanato y en las calles, comenzó a asistir a una escuela privada gracias a sus padres adoptivos. Recordaba vívidamente las miradas de desprecio, los susurros a sus espaldas, la sensación constante de no encajar. «Buscaremos una escuela donde eso no suceda», afirmó, aunque sabía que no podía garantizarlo completamente. Un lugar donde valoren a cada estudiante por lo que es, no por lo que tiene. Esa misma tarde, después de la visita al hospital, Javier llevó a Valentina y a Emilio a conocer dos escuelas que había preseleccionado. La primera era el prestigioso Instituto Cumbres, uno de los colegios más exclusivos de Monterrey. El edificio, con su imponente arquitectura colonial moderna y sus extensos campos deportivos, intimidó visiblemente a los niños desde el momento en que cruzaron las rejas de entrada. La directora, una mujer de unos 50 años con un traje sastre impecable, los recibió en su oficina, decorada con diplomas y reconocimientos. El Instituto Cumbres tiene 65 años formando a la élite regiomontana, explicó mientras les mostraba las instalaciones. Nuestros egresados entran a las mejores universidades del mundo. Tenemos laboratorios de ciencias avanzadas, clases de 3 idiomas desde preescolar y un programa de artes reconocido internacionalmente. Mientras recorrían los amplios pasillos, Valentina y Emilio caminaban en silencio, claramente sobrecogidos. Los estudiantes que se cruzaban con ellos, todos con uniformes impecables y actitud confiada, les lanzaban miradas curiosas que hacían que Emilio se tensara visiblemente. De regreso en el auto, Javier preguntó sus impresiones. «Es muy bonito», dijo Valentina diplomáticamente, «pero no creo que seamos como ellos». Emilio fue más directo. «No nos van a aceptar ahí, señor Javier. Se nota que son niños ricos que nunca han pasado hambre. Nos van a hacer la vida imposible». Javier asintió comprendiendo perfectamente. «Veamos la otra opción entonces». La segunda escuela era el Colegio Nuevo Amanecer, una institución más pequeña y menos ostentosa, pero con una filosofía educativa progresista. Estaba ubicada en una zona residencial de clase media, en un edificio modesto pero bien mantenido, con coloridos murales en las paredes exteriores. La directora, Mariana, una mujer joven con una energía contagiosa, los recibió informalmente en un patio interior lleno de plantas. «En Nuevo Amanecer creemos que cada niño tiene un potencial único», explicó mientras les mostraba las instalaciones. «Nuestro objetivo es fomentar no solo el conocimiento académico, sino también la empatía, la creatividad y el pensamiento crítico». Lo que más llamó la atención de Valentina y Emilio fue la diversidad entre los estudiantes. Había niños de diferentes orígenes, algunos claramente de familias acomodadas, otros de clase media, algunos con rasgos indígenas, incluso un niño en silla de ruedas jugando básquetbol adaptado en el patio. «Aquí tenemos un programa de integración», explicó Mariana al notar su interés. «El 15% de nuestros alumnos vienen de contextos vulnerables con becas completas. Creemos que todos se enriquecen cuando aprenden juntos, sin importar su origen». Durante la visita, una niña de aproximadamente la edad de Valentina se acercó espontáneamente a presentarse. «Hola, soy Daniela. ¿Van a estudiar aquí?». El gesto sencillo pero cálido pareció romper el hielo. Valentina sonrió por primera vez desde que comenzaron las visitas. «Todavía no sabemos, estamos conociendo». Al regresar al auto, el contraste con la visita anterior era evidente. Tanto Valentina como Emilio parecían más relajados, incluso entusiasmados. «Me gustó esa escuela», confesó Emilio. «No parece que te juzguen por cómo te ves o de dónde vienes». «La niña Daniela fue muy amable», añadió Valentina. «Y tienen un laboratorio de ciencias muy padre». Javier sonrió satisfecho con la reacción. «Entonces, ¿Nuevo Amanecer será?». Los dos asintieron con entusiasmo. «Pero,
¿Y si mamá despierta y no le gusta?, preguntó Valentina, siempre considerando todas las posibilidades. Hablaremos con ella cuando despierte, respondió Javier, pero creo que estará de acuerdo con que es una buena opción para ustedes. Durante los días siguientes, Javier se ocupó de todos los trámites para la inscripción. Compró uniformes, mochilas, útiles escolares y todo lo necesario para los 5 niños. Toñito iría al preescolar, los mellizos al 2º grado de primaria, Emilio a 4º y Valentina a 5º. La directora había sido excepcionalmente comprensiva con la situación, aceptando inscribirlos a mitad del año escolar y organizando evaluaciones para determinar si necesitarían apoyo adicional para ponerse al día. La tarde anterior al primer día de clases, Javier notó que Valentina estaba inusualmente callada. La encontró en la terraza, mirando pensativamente hacia las montañas que rodeaban la ciudad. ¿Nerviosa por mañana?, preguntó sentándose a su lado. Un poco, admitió ella. ¿Y si no puedo con las clases? Hace mucho que no voy a la escuela. La directora Mariana ya sabe eso. Te darán tiempo para adaptarte y apoyo extra si lo necesitas. Además, eres muy inteligente, Valentina. Lo harás bien. La niña sonrió débilmente, pero su preocupación era evidente. ¿Sabes qué?, continuó Javier. Cuando mis padres adoptivos me inscribieron en mi primera escuela de verdad, después de años en la calle, estaba aterrorizado. La noche anterior ni siquiera pude dormir. ¿En serio? Sí, y el primer día fue difícil. Me sentía como un extraterrestre entre los otros niños. Pero, ¿sabes qué aprendí? Que nuestro pasado no define quiénes podemos llegar a ser. Lo importante son las decisiones que tomamos a partir de ahora. Valentina asintió, absorbiendo sus palabras con esa intensidad que la caracterizaba. Gracias, señor Javier. Creo que voy a estar bien. La mañana del primer día escolar fue un torbellino de actividad en el penthouse. Doña Socorro preparó un desayuno especial con hotcakes, fruta fresca y chocolate caliente. Los niños se vistieron con sus nuevos uniformes, pantalones azul marino, camisas blancas con el logotipo del colegio, suéteres burdeos y zapatos negros relucientes. Verlos así, transformados por la ropa limpia y la expectativa del día, provocó en Javier una emoción inesperada. Parecían niños completamente diferentes de aquellos que encontró en el terreno baldío apenas una semana atrás. Los meses de privaciones habían ocultado su verdadera esencia. Niños brillantes, curiosos, llenos de potencial. Foto para recordar este día, anunció, sacando su teléfono. Los 5 se colocaron junto a la ventana panorámica, con la ciudad como telón de fondo. Sonrieron tímidamente para la cámara, excepto Toñito, que hizo una mueca graciosa sacando la lengua. Esta foto se la mostraremos a su mamá cuando despierte, dijo Javier. Estará muy orgullosa de ustedes. En el auto, camino al colegio, los nervios eran palpables. Incluso Emilio, normalmente tan estoico, mostraba signos de ansiedad, tamborileando los dedos sobre su mochila nueva. Los mellizos, en cambio, estaban más emocionados que preocupados, haciendo preguntas interminables sobre cómo sería su nueva maestra y si habría receso para jugar. La directora Mariana los esperaba en la entrada del colegio para darles personalmente la bienvenida. Con calidez natural, se presentó a cada niño, agachándose para estar a la altura de los más pequeños. «Toñito, tú vas a estar en el salón Girasol con la Miss Paulina», explicó, tomando de la mano al más pequeño. «Carmen y Diego, ustedes estarán en segundo B con el maestro Roberto. Emilio, tu salón es cuarto A con la maestra Jimena. Y Valentina, tú vas a quinto C con la maestra Alejandra». Javier observó cómo cada niño era guiado hacia su respectivo salón. Valentina fue la última en marcharse, volteando una vez más para mirarlo con una mezcla de temor y determinación. Él le dio un pulgar arriba, infundiéndole ánimo. «Estaré aquí a la salida, puntual», prometió. «Mucha suerte en tu primer día». Una vez solo, Javier experimentó una extraña mezcla de emociones, orgullo, preocupación y algo más profundo que no supo nombrar. ¿Era así como se sentían los padres al dejar a sus hijos en la escuela? Esta nueva faceta de su vida tan inesperada le estaba revelando aspectos de sí mismo que nunca había explorado. Aprovechó las horas libres para visitar a Esperanza en el hospital. Sentado junto a su cama, le contó sobre el primer día escolar de los niños.
describiéndole con detalle cómo se veían con sus uniformes nuevos, lo nerviosos pero emocionados que estaban. Le mostró la foto que había tomado esa mañana. «Estarías muy orgullosa de ellos, Esperanza», le dijo, aunque no sabía si podía escucharlo. «Son niños extraordinarios. Has hecho un trabajo increíble criándolos, especialmente considerando las circunstancias tan difíciles. Valentina es tan responsable, tan madura para su edad. Emilio tiene un talento natural para el dibujo. Deberías ver lo que crea en la tablet que le di. Los mellizos son pura energía y alegría. Y Toñito, bueno, es un milagro cómo se recuperó de esa neumonía». Mientras hablaba, notó un sutil cambio en los monitores. El ritmo cardíaco de Esperanza se aceleró ligeramente, como si estuviera reaccionando a sus palabras. Javier apretó suavemente su mano. «Puedes oírme, Esperanza. Si puedes, aprieta mi mano». Por un momento tenso, no ocurrió nada. Luego, casi imperceptiblemente, sintió una leve presión en sus dedos. Fue tan débil que podría haberlo imaginado, pero su corazón se aceleró con Esperanza. Inmediatamente llamó al doctor Herrera, quien acudió de inmediato para examinar a la paciente. Después de varias pruebas, confirmó lo que Javier sospechaba. Está empezando a responder a estímulos externos. Es una excelente señal. Podría estar iniciando el proceso de despertar, aunque aún puede tomar tiempo. Con esa esperanza renovada, Javier regresó al colegio para recoger a los niños. Los encontró esperándolo en el patio principal, cada uno con distintas expresiones que revelaban cómo les había ido el día. Toñito corrió hacia él apenas lo vio, abrazándose a sus piernas. «Hice un dibujo para mamá», exclamó, mostrándole orgullosamente un papel lleno de garabatos coloridos. Los mellizos también parecían contentos. Carmen había hecho amistad con otra niña de su clase, y Diego estaba emocionado porque el maestro había prometido una clase de fútbol para el día siguiente. Emilio se veía más reservado, pero no disgustado. «El maestro de arte dijo que dibujo muy bien», comentó con timidez cuando Javier le preguntó sobre su día. Valentina fue la última en acercarse. Su expresión era difícil de interpretar. «¿Cómo te fue?», preguntó Javier, ligeramente preocupado. Una sonrisa lenta se extendió por el rostro de la niña. «Muy bien. La maestra Alejandra dice que tengo facilidad para las matemáticas. Me dio unos ejercicios especiales para ver hasta dónde puedo llegar». En el auto, los niños hablaban todos a la vez, compartiendo anécdotas de su día, las nuevas amistades, los maestros, las instalaciones. Era como si una represa se hubiera roto, liberando toda la emoción contenida durante las horas de clase. «Mi salón tiene una tortuga que se llama Donatello», exclamaba Diego. «Mi maestra toca la guitarra y nos enseñó una canción», contaba Carmen. «En la clase de arte usamos pinturas de verdad, no como los colores chafas de la otra escuela», añadía Emilio. Javier los escuchaba a todos intercalando preguntas, genuinamente interesado en cada detalle. Al llegar al apartamento, tenía una sorpresa esperándolos. «Antes de subir tengo una noticia importante», anunció. Los niños lo miraron expectantes. «Visité a su mamá esta mañana y hay señales de que podría estar comenzando a despertar». Los rostros se iluminaron con esperanza. «¿De verdad?», preguntó Valentina, sus ojos brillantes. «El doctor dice que está respondiendo a estímulos. Incluso creo que apretó mi mano cuando le hablé. Es un proceso lento, pero es una buena señal». La noticia elevó aún más el ánimo de los niños. La cena esa noche fue especialmente animada, con todos compartiendo lo que le contarían a su madre cuando despertara. Después de acostar a los pequeños, Javier encontró a Valentina en la sala, mirando nuevamente hacia el horizonte de la ciudad. «¿En qué piensas?», preguntó, sentándose junto a ella. «En cómo ha cambiado todo en tan poco tiempo», respondió la niña. «Hace apenas una semana estábamos en ese terreno, con Toñito enfermo, sin comida, sin esperanza, y ahora estamos aquí, en este lugar hermoso, yendo a una escuela increíble, con mamá mejorando en el hospital. La vida a veces da giros inesperados», reflexionó Javier. «Sí, pero casi siempre eran giros malos para nosotros», dijo Valentina con una sabiduría más allá de sus años. «Esta es la primera vez que la suerte cambia a nuestro favor». «No es suerte, Valentina. Ustedes merecen todo lo bueno que está sucediendo. Lo merecían desde siempre». La niña lo miró con esos ojos profundos que parecían ver directamente dentro de su alma.
Usted también se merece cosas buenas, señor Javier, como tener una familia, aunque sea una familia prestada como nosotros. Las palabras de Valentina resonaron en Javier durante toda la noche. Una familia prestada. Sí, eso eran para él estos niños. Un regalo inesperado que había llenado de vida y propósito su existencia previamente solitaria. Y se dio cuenta, mientras se quedaba dormido, que ya no podía imaginar su vida sin ellos. 6 meses habían transcurrido como un suspiro desde aquel día en que Javier encontró a Valentina pidiendo comida frente a la taquería. El invierno había dado paso a la primavera, y la primavera al ardiente verano de Monterrey. En ese tiempo, la vida de todos había cambiado de maneras que ninguno hubiera podido imaginar. Era domingo por la mañana, y el sol brillaba con fuerza sobre el fraccionamiento Bosques del Valle, un tranquilo barrio residencial de clase media donde ahora vivía la familia Gómez. La casa, una construcción de 2 pisos con jardín delantero y patio trasero, se llenaba con el aroma del café recién hecho y las risas de los niños que jugaban en el exterior. Javier llegó puntual, como cada domingo, cargando bolsas con pan dulce de la mejor panadería de la ciudad y algunos regalos para los niños. Apenas tocó el timbre, escuchó pasos apresurados acercándose a la puerta. «¡Tío Javier!», exclamó Toñito, ahora un niño saludable y vibrante de casi 5 años, abriendo la puerta con entusiasmo. No quedaba rastro alguno de aquel pequeño febril y desnutrido que conoció en el terreno baldío. «¡Campeón!», saludó Javier, alzándolo en brazos. «¿Cómo estás? ¿Te has portado bien?». «Sí, y mira, ya casi no tengo dientes», respondió el niño, mostrando orgullosamente los espacios donde antes estaban sus dientes de leche. Dentro de la casa el resto de la familia lo esperaba. Los mellizos Carmen y Diego, ahora de 7 años, corrieron a saludarlo, seguidos más discretamente por Emilio, quien a sus 9 años intentaba mantener una actitud más madura, aunque la sonrisa en su rostro al ver a Javier delataba su alegría. Valentina, que acababa de cumplir 11 años, salió de la cocina secándose las manos en un delantal. Su transformación era quizás la más notable. Ya no era aquella niña desconfiada y asustada, sino una preadolescente segura de sí misma, con el cabello bien peinado en una trenza y una sonrisa radiante. «Buenos días, señor Javier», saludó formalmente, aunque no pudo evitar darle un rápido abrazo. «Mamá está terminando de arreglarse. Dice que bajará en un momento». «No hay prisa», respondió Javier, entregándole las bolsas. «Traje conchas y mantecadas de la reina, las favoritas de tu mamá». «Genial. Preparé chocolate caliente para acompañar. ¿Me ayudan a poner la mesa?», pidió Valentina a sus hermanos, quienes obedecieron de inmediato, claramente emocionados por el festín dominical. Mientras los niños organizaban el desayuno, Javier recorrió la sala con la mirada, apreciando los cambios sutiles desde su última visita. Había marcos nuevos con fotografías familiares en las paredes, cortinas recién estrenadas en tonos alegres y un pequeño cactus florecido en la ventana. Pequeños detalles que transformaban una casa en un hogar. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de pasos en la escalera. Esperanza Gómez descendía con esa gracia tranquila que la caracterizaba. A sus 33 años era una mujer hermosa, de facciones delicadas y ojos expresivos que reflejaban toda una vida de luchas. El único vestigio visible de su terrible accidente era una cicatriz tenue en la ceja derecha, que extrañamente le daba un aire distinguido. «Javier, qué gusto verte», saludó con una sonrisa cálida. «Siempre tan puntual». «Buenos días, Esperanza. Te ves muy bien». Y era cierto. El contraste entre la mujer que había despertado después de 2 semanas en coma y la que tenía frente a él ahora era asombroso. Físicamente se había recuperado por completo, pero el cambio iba mucho más allá. Había una serenidad en ella, una confianza que solo nace cuando una persona finalmente puede dejar de vivir en constante modo de supervivencia. «¿Cómo va todo en la oficina?», preguntó mientras lo guiaba hacia el comedor, donde los niños ya habían dispuesto todo para el desayuno. «Muy bien. Lucía dice que eres la mejor asistente administrativa que ha tenido. Aprendes rápido». Esperanza sonrió, un ligero rubor en sus mejillas. El trabajo en la empresa de Javier, que inicialmente había sido una forma de ayudarla, se había convertido en una auténtica oportunidad profesional.
Comenzó con tareas sencillas mientras se recuperaba, pero su inteligencia natural y dedicación la habían llevado a ascender rápidamente. «Me encanta mi trabajo», confesó. «Nunca pensé que podría hacer algo así. Siempre creí que limpiar casas era lo único para lo que servía». El desayuno dominical transcurrió como siempre, entre risas, anécdotas escolares y planes para la semana. Era una tradición que se había establecido naturalmente después de que Esperanza y los niños se mudaran a su nueva casa 3 meses atrás. Javier nunca faltaba, y estos momentos se habían convertido en el ancla de su semana, por ocupado que estuviera con sus negocios. «Tengo una noticia», anunció Valentina cuando ya estaban tomando el café y el chocolate. «La maestra Alejandra dice que debería presentar el examen para la Olimpiada de Matemáticas. Cree que tengo oportunidad de llegar a las nacionales». «Eso es maravilloso, mi amor», exclamó Esperanza, abrazando a su hija con orgullo. «¿Ves? Te dije que eras brillante», añadió Javier, igualmente orgulloso. El talento de Valentina para las matemáticas y las ciencias se había manifestado plenamente en estos meses, superando todas las expectativas. «Y yo voy a estar en la exposición de arte del colegio», intervino Emilio tímidamente, como si no quisiera quedar atrás. «El maestro eligió 3 de mis dibujos. Y yo voy a cantar en el coro», añadió Carmen. «Y yo metí 2 goles en el partido de ayer». No quiso quedarse atrás Diego. «Y yo ya sé contar hasta 20», exclamó Toñito, provocando la risa de todos. Javier los observaba, maravillado por la transformación. Cada uno de estos niños, que una vez estuvieron al borde del abismo, ahora florecía como una planta bien cuidada. Se habían adaptado rápidamente a su nueva vida, a la escuela, al barrio, y lo más importante, mantenían intacta esa unión familiar que los había mantenido juntos en los peores momentos. Después del desayuno, mientras los niños jugaban en el patio trasero, Javier y Esperanza se sentaron en el porche con una segunda taza de café. Era un momento que ambos apreciaban, un espacio para conversaciones adultas, lejos de los oídos infantiles. «Recibí los resultados de los últimos exámenes», comentó Esperanza. «El neurólogo dice que estoy completamente recuperada. No habrá secuelas permanentes. Esa es una excelente noticia», respondió Javier sinceramente. «Todo gracias a ti». Esperanza posó su mano brevemente sobre la de él. «Nunca podré agradecerte lo suficiente por lo que hiciste por nosotros. No solo salvaste mi vida, salvaste a mi familia completa». Javier negó suavemente con la cabeza. «Tú habrías hecho lo mismo por cualquier niño en situación vulnerable. Además», hizo una pausa buscando las palabras adecuadas. «Ustedes me dieron tanto como yo les di, tal vez más». Esperanza lo miró interrogante, invitándolo a continuar. «Antes de conocerlos, mi vida era vacía», confesó. «Tenía éxito financiero, respeto profesional, pero volvía cada noche a un apartamento silencioso donde el eco de mis propios pasos era mi única compañía. Ustedes me enseñaron lo que realmente importa». Esperanza asintió comprensivamente. En estos meses había llegado a conocer bien a este hombre extraordinario. Sabía de su infancia en el orfanato, su tiempo en las calles, su adopción tardía. Entendía que, de alguna manera, al ayudar a sus hijos, Javier también había sanado partes de su propio pasado. «Por cierto», dijo ella, cambiando ligeramente de tema, «Valentina me contó sobre tu idea, la Fundación para Niños en Situación de Calle. Me parece maravilloso». Javier sonrió. Era un proyecto que había nacido directamente de su experiencia con los Gómez. Una fundación dedicada a identificar niños talentosos en situación de vulnerabilidad y proporcionarles educación, apoyo psicológico y oportunidades que de otra manera nunca tendrían. «Ya tenemos los estatutos legales», explicó. «La próxima semana firmaremos la Constitución oficial. Me gustaría que formaras parte del consejo directivo, si estás interesada». Los ojos de Esperanza se abrieron con sorpresa. «¿Yo? Pero no tengo experiencia en algo así. Tienes algo más valioso. Conoces de primera mano las necesidades reales de estas familias. Sabes lo que funciona y lo que no, porque lo has vivido». Esperanza consideró la propuesta. «Me encantaría participar». «Excelente. La inauguración oficial será en un mes. De hecho», Javier hizo una pausa, ligeramente nervioso. «Me gustaría que Valentina diera un pequeño discurso ese día.
Su historia puede inspirar a muchos. Estoy segura de que aceptará. Adora los escenarios, rió Esperanza. A veces pienso que esa niña podría gobernar el país algún día con esa determinación que tiene. La conversación fluyó naturalmente hacia los planes para el futuro. La posibilidad de que Emilio asistiera a un curso especial de arte durante el verano, las clases de natación para los mellizos, el preescolar bilingüe para Toñito el próximo año. A veces me pellizco para asegurarme de que no estoy soñando, confesó Esperanza. Hace tan poco tiempo estábamos viviendo en un barranco sin esperanza y ahora están construyendo el futuro que siempre merecieron, completó Javier. Y es solo el comienzo. Después del almuerzo, mientras Esperanza preparaba café, Javier aprovechó para hablar privadamente con Valentina sobre la inauguración de la fundación. Como su madre había predicho, la niña aceptó emocionada la invitación para dar un discurso. Estaba pensando, dijo Javier, que tal vez podría ser nuestra primera embajadora juvenil. Alguien que represente a la fundación en eventos escolares, que hable con otros niños sobre la importancia de la educación, que ayude a identificar casos similares al tuyo. ¿Cree que puedo hacerlo?, preguntó Valentina, sus ojos brillando ante la posibilidad. Estoy completamente seguro. Tienes un don natural para conectar con las personas y expresarte con claridad. Serías perfecta para el papel. La tarde avanzaba perezosamente, como suelen hacerlo los domingos. Javier ayudó a Emilio con un proyecto de ciencias. Jugó fútbol con Diego en el patio, escuchó pacientemente a Carmen practicar una canción en la flauta dulce y construyó un fuerte de almohadas con Toñito. Eran momentos sencillos pero preciosos, tan diferentes de los domingos solitarios que solía pasar antes. Cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo regiomontano de tonos naranjas y púrpuras, llegó el momento de despedirse. Como siempre, los niños protestaron, queriendo que se quedara más tiempo. «Tío Javier, quédate a cenar», insistió Carmen, tirando de su mano. «Sí, mamá hizo sopa de fideos, tu favorita», añadió Diego tentadoramente. «Lo siento, pequeños, pero mañana tengo una reunión importante temprano», se disculpó Javier. «Pero los veré el martes para llevarlos a la escuela, ¿recuerdan? Tengo que llegar temprano a la oficina mañana para preparar todo». Esperanza lo acompañó hasta la puerta, mientras los niños se despedían con abrazos y promesas de dibujos y sorpresas para su próxima visita. «Gracias por venir, como siempre», dijo Esperanza cuando finalmente quedaron solos en el porche. «Los niños esperan toda la semana por el domingo». «Yo también», admitió Javier con una sonrisa. «Es lo mejor de mi semana». Hubo un momento de silencio cómodo entre ellos, ese tipo de silencio que solo existe entre personas que han atravesado juntas aguas profundas. «Casi lo olvido», dijo Javier, sacando un sobre de su chaqueta. «Quería entregarte esto personalmente». Esperanza tomó el sobre con curiosidad. Al abrirlo encontró documentos legales. Los examinó por un momento, y su expresión pasó de la confusión a la sorpresa. «Javier, ¿qué es esto?» «Es la escritura de la casa», explicó él. «Está a tu nombre ahora, completamente pagada». Esperanza lo miró atónita. «Pero pensé que estábamos pagando una renta con opción a compra, que eventualmente la compraríamos. Ese era el plan inicial, pero decidí acelerar las cosas. Considéralo una inversión en el futuro de los niños, un lugar estable, propio, del que nadie podrá desalojarlos jamás». Esperanza intentó hablar, pero la emoción cerró su garganta. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «No sé qué decir. Esto es demasiado...» «No digas nada», respondió Javier suavemente. «Solo prométeme que seguirás siendo la madre extraordinaria que eres y que me dejarás seguir siendo parte de la vida de ustedes». «Siempre», prometió ella secándose una lágrima. «Eres familia, Javier. Lo has sido desde el momento en que recogiste a Valentina frente a esa taquería. Familia». La palabra resonó en el corazón de Javier como una campana. Durante tantos años había buscado el éxito, acumulando riquezas materiales, edificios, contratos millonarios. Y al final, lo más valioso lo había encontrado donde menos esperaba, en una niña descalza pidiendo comida no para ella, sino para su hermano enfermo. Cuando Javier finalmente se despidió y subió a su auto, vio por el espejo retrovisor a la familia completa en el porche, despidiéndose con la mano. Una familia que el destino había puesto en su camino,
que le había enseñado el verdadero significado de la riqueza. Al encender el motor, recordó las palabras de su padre adoptivo antes de morir. «Hijo, la verdadera medida de un hombre no está en lo que acumula para sí mismo, sino en lo que comparte con los demás». Por primera vez, sintió que realmente entendía esas palabras. Tomó una decisión mientras conducía de regreso a su apartamento. La semana siguiente, además de firmar los documentos para la fundación, llamaría a su abogado para modificar su testamento. Los 5 niños Gómez serían incluidos como sus herederos, asegurando su futuro educativo y económico, pase lo que pase. No se lo diría a Esperanza todavía. Ella era demasiado orgullosa para aceptarlo fácilmente. Pero con el tiempo, le haría entender que no lo hacía por caridad, sino por un sentimiento mucho más profundo y personal. Porque esos 5 niños, a quienes había conocido en las circunstancias más improbables, habían transformado su definición de éxito y realización. Mientras la casa se perdía de vista, Javier pensó en lo rápido que pasaría la semana hasta el próximo domingo. Y sonrió, porque por primera vez en su vida adulta tenía algo que esperaba con genuina alegría: volver a estar con su familia. Una familia que no estaba unida por la sangre, sino por algo mucho más fuerte: el amor, la gratitud y la promesa silenciosa de estar siempre presentes, pase lo que pase.